Hoy quiero compartirles un poco de mi proyecto de investigación doctoral. Es un proyecto que todavía está en curso y pues recibo con mente abierta y brazos abiertos todos los comentarios y preguntas que tengan. Siento que la labor investigativa es una labor colectiva, todos construimos conocimiento, entonces, pues bueno, bienvenidas todas las preguntas, sugerencias. Esta ponencia se llama ¿Y dónde está Delia? Historias de las etnomusicologías a través de la escucha relacional y la amplificación de las voces de mujeres en el archivo. Inicio porque en mi disertación intento traer a la luz los aportes de las mujeres en el campo de investigación, ¿sí? Se han hecho muchos aportes, muchos avances en el tema de interpretación, en el tema de composición, pero en el tema de investigación todavía estamos muy quedados. Entonces me baso en personas que han sido fundamentales para entender las historias intelectuales en el campo de la etnomusicología en Latinoamérica y en Estados Unidos. Mi aproximación es más hemisférica, porque los movimientos siempre han estado, las personas se han movido de un lugar a otro y han habido conversaciones muy importantes que no han sido documentadas o tenidas en cuenta al momento de entender estas historias intelectuales. Entonces parto del texto de Carlos Miñana de 2019, en donde hace un recuento supremamente importante de la imposibilidad de hablar de etnomusicología acá en Colombia porque no hay una institucionalización de la disciplina como tal. Entonces hace todo un recuento de personas importantes que han hecho contribuciones al campo etnomusicológico a pesar de no tener ese título. Pero siempre trae personas como Guillermo Abadía Escobar, todos una lista grandísima de hombres, y la única mujer que aparece suele ser Isabel Aretz, que fue formada en Europa en etnomusicología, pero pues quedan marginadas las voces de mujeres y personas racializadas en Latinoamérica. Digamos que converso también con trabajos de personas que hacen trabajo desde Estados Unidos en Colombia, como Michael Berenbaum, quien en su libro de 2018, Rights and Rhythms, presenta los aportes de intelectuales del Pacífico como Teófilo Potes, y menciona muy brevemente a Delia y Manuel Zapata Olivella en su libro. Entonces sigo conversando con Steven Loza, Javier León, que tienen esta aproximación más hemisférica, pero igual sigue siendo predominante la voz de los hombres. Y pues esto lleva a preguntarme dónde están las mujeres que han escrito, dónde están nuestras ancestras en la investigación, y pues me encuentro en Indiana, en la Universidad de Indiana, en los archivos de música tradicional donde trabajaba. Me encuentro con el archivo de George List, en donde aparece muy brevemente Delia Zapata Olivella y Manuel Zapata Olivella, aparecen sus colaboraciones y empiezo a interesarme por esa colaboración y pues dónde está documentada. Entonces a partir de ahí empiezo mi trabajo de investigación muy desde archivo, y pues por eso quiero, como antes de empezar a hablar sobre Delia, invitarla al espacio, porque la investigación también es política y también es espiritual para mí. Entonces con este video me gustaría que se conecten con su presencia y entendamos un poco de dónde surge su voz. Bueno, es un fragmento muy corto, pero nos da una idea de su presencia escénica
y su voz corporal, de lo que voy a hablar en un segundo. Bueno, Delia Zapata Olivella también fue conocida como Yeya, o la niña Jueves Santo, porque nació un Jueves Santo en 1926 en Lorica. Es importante reconocer la multidimensionalidad del ser, entonces por eso menciono acá que Delia fue hija, fue madre, fue abuela, hermana, bruja, escultora, bailarina, educadora, investigadora, activista y agitadora cultural. Acá pongo este asterisco en bruja porque uso la palabra en el término reivindicativo de los feminismos actuales y de las espiritualidades que han sido demonizadas, como lo es la santería, y pues Delia practicaba la santería. Entonces creo que es pues, muy importante y es central en mi trabajo, porque converso con trabajos como los de Solimar Otero, folclorista estadounidense, que dialoga con los espíritus y las entidades que habitan los archivos. Mi trabajo, pues como ya les mencioné, comenzó en los archivos y comenzó en Indiana. Entonces allá hay dos archivos fundamentales que me mostraron el camino, que fueron los archivos de música tradicional y los archivos de la universidad. En los archivos de música tradicional encontraba grabaciones, entonces estaba buscando las voces de Delia, tratando de identificar esas voces de mujeres, y en los archivos estaba tratando de encontrar las historias de cómo llegaron allá y demás. Estos archivos eran muy mediados por las voces masculinas, entonces era muy difícil realmente poner atención a la voz de Delia. Gracias a mis asesoras de tesis, revisité los archivos, las grabaciones muchas veces hasta que logré encontrar y conectar con esas voces. De ahí empecé a conectar con otros archivos como el grueso del archivo de Delia Zapata, que está en la Universidad de Vanderbilt. Estuve en el Instituto de Cultura Popular en Cali, la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel Arango y el archivo personal de la maestra Edelmira Maza Zapata, que me lo compartía, digamos, en comunicaciones personales. Lo uso muy poco por este motivo, porque eran comunicaciones personales. Y actualmente estoy colaborando con la Fundación de Investigaciones Folclóricas Delia Zapata Olivella para continuar formalizando su archivo. Como les dije, estos archivos eran muy mediados por los hombres, entonces las documentaciones que encontraba eran cartas como esta, donde George Liszt estaba planeando su primer viaje a Colombia, y es una comunicación entre Liszt y Manuel Zapata Olivella, donde hablan sobre Delia. Manuel Zapata ofrece a su hermana para que acompañe a Liszt, que está disponible, pero nunca encontré la respuesta de Delia. Busqué muchísimo la carta de Delia respondiendo si ella quería ir o no quería ir, o cuál era su postura, y pues eso me llevó a preguntarme dónde está su voz, ¿no? Entonces la voz se vuelve un elemento central en mi investigación, en mi disertación, y me lleva a enfocarme en la voz física, que fueron las grabaciones, la voz escrita, las publicaciones, porque hubo muchas publicaciones, la voz espiritual, mi experiencia personal en el archivo, y la voz corporal, que son las presentaciones, y pues más adelante les voy a presentar un caso de una grabación donde se escucha el cuerpo. Entonces estoy guiada por la idea de Alejandro Haber de una no metodología. Alejandro Haber es un antropólogo argentino que propone un acercamiento a la etnografía sin un plan previo, ¿sí? Básicamente que sea la escucha activa lo que guíe la investigación. Entonces esa no metodología se nutre también de las propuestas de los feminismos descoloniales, sobre todo de Yuderquis y Ochi Curiel, Yuderquis Espinosa y Ochi Curiel, a partir de dos libros que fueron fundamentales, uno que se llama Tejiendo de otro modo y el otro Feminismos descoloniales, que fue publicado el año pasado.
Estas reflexiones de ellas nos invitan a pensar en relación a las jerarquías de poder, específicamente las jerarquías raciales y las discriminaciones y violencias que surgen a partir de esas jerarquías, y cómo podemos retar eso desde nuestros propios trabajos, nuestros propios lugares. Por eso pues me lleva a pensar en una escucha relacional. Entonces, ¿cómo me acerco yo a escuchar el archivo? ¿Cómo me acerco a escuchar a las personas que me están hablando? ¿Cómo me relaciono yo con ellos? ¿Cómo ellos están interrelacionados? Y empiezo a ver cómo todos los archivos están interconectados, y empiezo un proyecto como de humanidades digitales para poder conectar todos estos archivos y colaborar, ¿no? Digamos que a nivel teórico hubo dos propuestas de esta escucha para nutrir la idea de la escucha relacional. Una es la escucha al detalle, propuesta por Alexandra T. Vázquez, que escucha una grabación comercial y a partir de detalles como gritos o llamados o las respuestas del público o silencios empieza a interpretar todo el contexto social alrededor de esa grabación. Y la escucha interseccional, que pues parte de la idea de Kimberly Crenshaw, que es una abogada estadounidense que empieza a llamar la atención sobre la falta de estudio o de escucha, digamos, a las situaciones de violencia y de discriminación de las mujeres negras, específicamente en Estados Unidos, pero que se extiende después a nivel global. Entonces, digamos que en esa búsqueda empiezo a sistematizar un poco y encuentro la voz escrita de Delia. En correspondencias la encontré muy tarde en la investigación, cuando visité los archivos de Vanderbilt, pero digamos que pude sistematizar un poco mejor sus publicaciones académicas. Los libros, hubo dos libros, uno póstumo y uno publicado en 1998. El libro póstumo fue una reedición de uno que ya se había publicado, pero que no sacaron pues digamos, no se publicaron muchos números. Los artículos, hay alrededor de 17 artículos publicados entre 1957 y 1998, y un artículo en inglés que es súper importante porque fue el primer artículo en inglés sobre Colombia escrito por un colombiano. En la revista Ethnomusicology, que es de la Sociedad de Etnomusicología en Estados Unidos. Y yo también tomo como texto sus coreografías, ¿sí? Todavía estoy trabajando en sistematizar cuántas hay. Es muy difícil porque ella coreografió no solamente para su compañía de danza, pero para muchísimos proyectos, incluyendo muchas películas. Entonces sigo todavía en ese proceso. Y esta sistematización y esa búsqueda de la correspondencia me llevó a encontrar colaboraciones que han sido escondidas. Entonces, este artículo en inglés, varios autores le atribuyen la traducción a George List, pero en la correspondencia logré encontrar que la traducción la hizo realmente Eve Ehrlichman, que fue la esposa de George List, quien lo acompañó muchas veces a trabajo de campo, y entre Eve y Delia había una relación muy cercana de amistad. Entonces, digamos que acá empiezo a darme cuenta que al amplificar el trabajo, la voz de Delia, empiezo a ver cómo Delia se vuelve un medio para amplificar otras voces de otras mujeres. Entonces, digamos, esta entrada, que está en inglés, es una de las entradas de mi diario de campo, ¿no? Yo me aproximé al archivo como un campo etnográfico, entonces tenía mi propio diario. Puse acá como hoy empecé a escuchar, el número es tal, y estoy pensando en la idea del inglés, del español roto, porque pues digamos que nosotros como hispanohablantes cuando llegamos a Estados Unidos nos dicen que tenemos un inglés roto, y sobre todo en la academia es muy juzgado, y George List pues llegó a hacer entrevistas con su español muy precario, pero aún así pues tuvo muchísimo reconocimiento. Su esposa hablaba mejor español que él, pero pues no fue muy reconocida ni fue
sí, no se le dieron los créditos como colaboradora en su investigación. Y pues estaba en ese momento buscando la voz de Delia, entonces eso me puso a prestarle atención a las voces femeninas, ¿no? Y pude identificar esta grabación. Sí. ¿Qué es el factor más importante que decide, el nombre de la pieza? Bueno, al comienzo de esta intervención, pues digamos que yo no escuché la primera parte, ¿no? Y tenía unos audífonos diferentes. Luego tuve que cambiar de audífonos y volver. Y tuve que usar distintas tecnologías para poder escuchar la voz, que irrumpe el espacio muy tímidamente pidiendo permiso. Ahí se escucha el susurro. Digamos que así lo escuché con los otros audífonos y luego, pues para poderlo presentar y hacer más como palpable el proceso que yo viví dentro del archivo, jugué un poco con la ganancia de la grabación para amplificar ese susurro. Entonces los susurros de los archivos se vuelven también una parte muy importante que cuentan historias que no han sido contadas y que necesitan ser visibilizadas, como If. Algo muy curioso es que el archivo de George List es supremamente detallado, él era muy metódico, pero no aparece absolutamente nada de su esposa. No encontré una foto, yo tenía en mi imaginario, tenía que imaginarme cómo era ella. Pero fue cuando llegué a Vanderbilt que examiné los archivos de Delia que encontré fotos de If y de la familia en el archivo de Delia. Entonces Delia también ejemplifica la labor que han hecho por generaciones las mujeres negras y afrocaribeñas de conservar historias, de preservar la memoria oral, la memoria corporal. Y pues bueno, se ve reflejado en este archivo. Al Delia estar en esta colaboración con George List, guiándolo por el trabajo de campo, pues él estaba muy enfocado en los músicos hombres y en entender la taxonomía musical, ¿no? Y en diseccionar cada parte, cada instrumento. Pero Delia abre espacio para la voz de las mujeres, para los cuentos, para los bailes, y algo que me pareció muy interesante es que en esta entrevista en el 64 a Gumersinda Campos de Pérez, Delia invita a esta mujer a bailar y queda el registro del sonido del cuerpo en esta grabación. Y el ritmo, yo no me mancha el ritmo, pero ¿cómo es que es el bailecito completo? El bailecito es en la mano en esta posición, Sí, en la cintura. y entonces y la concolista 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 y la concolista, la concolista y la concolista y la concolista. Así se le va ajustando todo. Entonces, sobre el pie izquierdo y sobre el pie derecho. Sobre el pie apoyándose izquierdo, una vez. apoyándose. En el mismo lado se va moviendo la cadera a la izquierda y a la derecha. Y también van dando vueltas sobre sí mismo. Sobre sí. Otra vez, sin perro. ¿no? Sin perro. Y sin baile, ¿no? Y sin baile, y solamente cantado. Bueno, y al final entra George List a controlar otra vez, ahora sí, el sonido más puro, más controlado, sin que haya ruido del cuerpo, sin bailar, ¿no? Entonces, entender estas violencias del trabajo de campo a partir de esa escucha detallada a la labor de las mujeres me parece muy importante y pues es una metodología que se puede aplicar para muchos trabajos, ¿no? Bueno, y pues digamos que para cerrar les quiero contar un poco como el plan de la disertación. Es una disertación que va a estar guiada por la voz de Delia, es la premisa. Entonces inicio identificando estos múltiples registros de la voz, el escrito, el espiritual, demás. Luego entro a examinar cómo esa voz se va transformando, entonces las distintas amplificaciones
de esa voz, cuáles son los medios y ella quién está amplificando y también a quién está silenciando, porque como investigadores también tenemos esas prácticas violentas. Luego, cómo ese sonido resuena, cómo resuenan esos casos en el hemisferio. Entonces tengo 4 casos de estudio, uno en Perú con Victoria Santa Cruz, uno en Brasil, uno en Estados Unidos con Soraya Neal Hartson y otro en Chile. Y por último, pues los ecos, cómo se transforma esa voz, cómo se transforma ese mensaje, como dando continuidad pero cambiando al mismo tiempo, sobre todo enfocándome en la labor de la maestra Delmira Maza Zapata y el palenque de Delia Zapata Olivella en la ciudad de Bogotá. Y ya, pues eso es todo. Muchas gracias.